Oiga, ¿cómo están mis amigos? Oiga, estamos nuevamente aquí con todos ustedes reunidos un día más de grabación de Rebane Paranormal. Estoy bien contento, oiga, porque después de una larga ausencia, después de mucho trabajo, al fin nos venimos a encontrar nuevamente. Bueno, la neta no, la neta lo que pasa es que andábamos peleados. Nos hablamos de las greñas Alejandra, Charlie y yo, y dejamos de hablarnos por unos días. Nos dijimos cosas muy feas. No, es cierto. Sí, pues te dejamos pelón por eso. No, hombre, la verdad estamos bien contentos de estar nuevamente aquí un martes más grabando para todos ustedes de Rebane Paranormal. Así es, pues aquí estamos ya nuevamente tratando de hacer algo agradable, algo entretenido para todos ustedes, para todos aquellos que nos van a sintonizar en algún momento de su valioso tiempo. Les saluda su amiga Alejandra Franco. Así es, compañeros, pues ya se extrañaba estar nuevamente claro aquí en este lugar, con ustedes también. Pues a echarle ganas, a ver qué sale esta noche, ahí para que ya sabes, no hay que seguirnos aunque nos peleemos. Así es. No, hombre, la verdad es que el día de hoy traemos una plática muy chida. Es como si tuviéramos, vamos a hacerlo como, ¿se acuerdan cómo fue nuestro primer programa paranormal? Sí. Que lo hicimos como si estuviéramos en una peda sin ponernos pedos, ¿verdad? Una reunión de amigos platicando algunas historias, y el día de hoy vamos a regresar a ese formato. Vamos a platicar algunas historias que los últimos días han tenido cierta relevancia. Para entrar así de lleno, aquí en la región centro de Coahuila, hace, ¿qué sería? Una semana aproximadamente se dio en el Panteón de Ciudad Frontera. ¿Sí, el 1 de mayo? Sí. Perfecto. Se dio el suceso de que pues la gente aseguraba haber visto nuevamente al hombre pájaro. Entonces, ahorita vamos a investigar un poquito, vamos a platicar un poquito acerca del tema. Ahí si nos lo pueden alguien googlear y darnos esa información. Pero mira, a grandes rasgos, lo que la gente decía, y fue algo muy extraño. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la gente platicaba oye, ¿cómo te puedo explicar? Fue un día normal para las gentes de la colonia occidental. Un día X de que están las señoras que no sé, mejor echando chisme, echando botana o echando relajo, y de repente ver que del patio de tu casa vuela un pájaro con cuerpo de hombre que prácticamente brinca de tu casa y cruza toda la calle hasta el panteón. Entonces, y que ellos veían donde había caído parado arriba de una de las capillas, de una tumba, vaya, por decirlo así. Y entonces fue cuando se empezó a hacer el revuelo, porque de hecho hay una transmisión en vivo de una señora de las vecinas de la colonia occidental, donde estaban pues diciendo que habían visto y que ya andaba toda la gente correteando o siguiendo, tratando de buscar pues eso que habían visto ellos, que era el hombre pájaro. Y remontamos a que ya en el episodio pasado habíamos tocado el tema del hombre pájaro, que había sido muy sonado en Castaños, en Colinas de Santiago, en la Calderón. Entonces, pues nuevamente, fíjate, se vuelve a dar el suceso, o se vuelve a dar el avistamiento del hombre pájaro. No sé si ustedes tengan algo al respecto, alguna plática, algún comentario. Pues fíjate, como les comentaba la vez pasada, a mi papá le tocó ver eso. Nos platicaba que se quedaba en la segunda planta, se quedaba a dormir, y dice que una noche él sintió que ya estaba dormido, pero despertó y sintió que se le quedaba, y dice que se lo tocó así de frente, pero dice que no era ni pájaro ni era persona, era como entre chango y, o sea, tenía algo raro. Y pues mi papá no se pudo mover, se quedó, o sea, pasmado de ver ese animal. Entonces dice que ya cuando medio reaccionó, alcanzó a ver donde salió volando, o sea, que arrastraba las alas donde ya iba volando. Entonces
quedó, nosotros no le querimos muy bien, ¿verdad? Pero sí, ya nunca volvió a quedarse a dormir ahí arriba, cuando era habitual que se quedara a dormir allá arriba. Entonces puede que haya sido también eso, ¿verdad? Ajá. El hombre pájaro, siempre lo mencionan que sale a cierto tiempo, lo dicen que cada 23 años, pero yo he estado viendo aquí en las redes sociales, en las páginas, al menos aquí en nuestra región, por lo regular casi siempre 2 años. Esto pasó en el 17, en el 19 y ahora en el 23. Entonces yo he estado checando ahí las redes sociales y casi siempre son por los meses de mayo y por los meses de junio que se empieza a hablar de este ser tan ya muy famoso, ¿verdad? El hombre pájaro. Tengo aquí una leyenda que también es de los habitantes de nada. Que incluso antes de que continúe con tu historia, amiguita, ahorita que dices, mucha gente la relacionaba, no sé si han visto la película esa, la del demonio, sí, la del demonio. Que era, que decían que, a lo que dices tú, que cierta cantidad de tiempo sale... Ahí en la película es cada 23 años. Sí, y que sale a comer, vaya, por decirlo así, alimentarse. Y por eso las personas, digo yo, bueno, cada que aparece se alarman, ¿verdad? Porque se empiezan a dar todo ese tipo de comentarios de que pues, a lo mejor viene a alimentarse o viene a alimentarse y luego empiezan a hacer como que el comentario, o sea, ya empiezan a inventarle, a ponerle de más, así de que, decir, y nosotros vimos que algo llevaba y que algo se llevó y ya la gente empieza a asustarse y a sugestionarse, entonces ya la historia va perdiendo lo que en un principio consideraban así que la historia original, pero no deja de ser así con el simple hecho de decir toda esa gente vimos a un hombre pájaro volar, ya es algo de consideración. Yo me zurro para empezar, yo veo, sí. Se me hace que yo me quedo ahí como que fiesta, como corro, no sé, que no, Dios nos libre de la fiesta así. Sí está complicado. es que al igual Está difícil ver algo así, te imaginas. Fíjate que pero eso se Si escuchando remonta, ruiditos, si es que se me sale para todo, nada, viendo alguna se remonta a épocas muy antiguas, ¿verdad? De hecho, las civilizaciones antiguas, egipcias, aztecas, o sea, se representa mucho el hombre pájaro, o sea, la persona, el dios emplumado, o sea, ahí está Horus, está Quetzalcóatl, está muchos personajes de esa índole, entonces sí, se supone que quiero pensar que desde épocas anteriores hay historias. Así es. Muy difícil. Mira, déjame, me regreso aquí. Dice que uno de los relatos más sonados ocurrió en los empleados de la empresa ferrocarrilera, quienes cierta noche tuvieron la vista de un ser extraño, el cual provocó pánico entre los pobladores tras darse a conocer la noticia. La fría noche del mes de marzo hizo que 3 veladoras de ferrocarriles se introdujeran en las tapias de lo que era la antigua estación de tren, aprovechando sus paredes para cubrirse del gélido aire que azotaba el lugar. Los troncos de un pinabete habían servido para encender una fogata, pero al paso de las horas las llamas comenzaban a extinguirse y cuando extraños sonidos comenzaron a asustarlos. Al sentir el temor de toparse con un feroz animal, decidieron cortar más leña, pero al salir de las tapias, unos enormes ojos rojos los miraban fijamente, sin que la criatura pareciera moverse, esperando cualquier movimiento de los veladores para atacarlos. Repentinamente, las enormes alas se extendieron y como si se dispusiera a emprender el vuelo, mientras que los chillidos casi provocaron un infarto a los trabajadores, quienes decidieron refugiarse nuevamente en las tapias mientras llamaban a la policía. La luz de las torretas los alarmó de valor para salir nuevamente, pero en lugar del ave solo se pudo observar las brasas que se consumían lentamente, el enorme árbol desde el interior de su tronco. El lugar estaba en completa tranquilidad. En el mismo sitio hay otras leyendas que dicen que ocurrió una tragedia hace más de 15 años.
ahí estamos hablando de lo que es la zona ferrocarrilera de nadadores. Esta es una historia de nadadores. ¿Hay ferrocarriles nadadores? O sea, ahorita ya es una estación abandonada. O sea, ya no. De hecho, a esa estación, en esa estación sí se dan muchos sucesos paranormales. De hecho, hay una grabación, no sé exactamente dónde está porque he querido ir, pero hay una grabación donde los mismos guardias ven algo ahí y supuestamente creen haber grabado unas brujas. Sí, aquí está todo porque eso. oían ahí las risas y veían, no sé si las bolas de lumbre arriba del árbol, algo así, o que les tiraban piedras, algo así, no recuerdo muy bien la historia, pero sí esa estación tiene muchas manifestaciones paranormales. De hecho es un muy buen punto para en algún momento ir a... Ahí sí me gustaría ir, pero ¿sabes por qué? Nomás porque no lo conozco. Sí. No lo conozco. De hecho, fíjate, no sé. hay otro lugar que también muy enigmático aquí, que no sé, nunca he escuchado de alguna historia paranormal, más sí de historias de ovnis, que es la pirámide que está en Pozuelos. Okay. Esa también está Sí muy la he visto chido ahí para en ir la a playa del Río. hacer No he ido. alguna grabación. Pero bueno, pues eso ya sería cuestión de Están las albercas, así la vueltecita. Nunca se iban a las albercas tampoco. ¿De dónde? De Pozuelos. Ah, ok. Están las albercas y luego la vuelta. Yo tampoco ubico la pirámide. Tampoco. No, tampoco. Fíjate, está bonito ahí el lugar. Sí, está bonito el lugar. Tenemos que ir a hacer Está bonito el lugar, están unas pirámides. A ver, Tranquilo. el equipo de redacción no encontraron nada de Aquí del está hombre pájaro. del hombre pájaro por todo lo que encontré. Eso, y allá Sí. por aquí. Lo prestas para a ver si lo podemos hacer. Ok, dice anterior. fantasmas, el hombre pájaro. Fantasmas y el hombre pájaro lo habitan. Nadadores, pueblo de leyendas. La versión de sus testigos señala que constantemente se han visto fantasmas y seres extraños que rondan la antigua estación, que es la que Es la estamos que yo hablando. estaba hablando. Ajá. Dice la antigua estación del tren, y el llanto de la Llorona es escuchado por las noches. Cada pueblo tiene sus leyendas, cada habitante conoce una historia que al paso de los años se convierte en mitos y que han fascinado a chicos y grandes. Desde apariciones de fantasmas, vuelos de brujas, gritos de alrededor de la Llorona y hasta la presencia del hombre pájaro. Son algunos de los relatos que han contado los pobladores de los nadadores, en donde la única prueba de dichas historias son los testimonios de los mismos habitantes. El relato más sonado les ocurrió a los empleados de la empresa ferrocarril. Ah, ok. Entonces, pues sí, esa es la historia. Sin duda hay muchas historias que podemos sacar ahí de nadadores. Muchas historias. Está la de la Llorona también. Entonces, no sé si... Había una, platicaban mucho, fíjate que yo me acuerdo que cuando yo fui a hacer una exploración a un panteón de San Buena, ahí a un lado, en la entrada del panteón de San Buena corre una acequia, y ahí era donde decían también que escuchaban mucho el llanto de la Llorona. Andaba un video también, que de hecho hace muchos años, cuando se empezaron a hacer más frecuentes los videos por mensaje, que te mandaban los videos, pero de acá a distancias. Y ese yo llegó a mí por una amiga que era habitante de distancias, y que me acuerdo que me mira lo que me acaban de mandar, es de aquí de mi colonia, y se oía el llanto, hace falta que se oía bien cerquitas. Que dice la leyenda que cuando escuchas el llanto muy cerca es porque está lejos el ente, por ejemplo, el fantasma. Cuando lo escuchas cerca. Cuando lo escuchas cerca. Y cuando lo escuchas lejos es que está bien cerca de ti. Ay, Entonces ella decía, es que hoy se oye bien cerquitas que se oye. Y yo fue cuando yo empecé a empaparme un poquito más de los testimonios o de las pláticas o relatos de la gente que había tenido alguna vez pues algún contacto, o no directamente con la Llorona, sino a lo mejor con el ruido, con el llanto.
Y era lo que decían, que cuando se escuchaba lejos era porque estaba cerca o a un lado tuyo, y cuando se escuchaban muy cerca es porque estaban lejos. O sea que decían, no te preocupes cuando lo oigas fuerte, porque está lejos. Preocúpate cuando lo oigas lejos, porque quizás la tienes a un lado tuyo. Y yo decía, y si hay videos, yo me acuerdo que veía muchos videos y me tocaba de esas de páginas de programas paranormales, donde se ve un video donde va una persona y va oyendo el llanto y se va oyendo cada vez más lejos, y el chavo va caminando, en su ¿cómo se puede decir? En su creencia, él dice, pues se va yendo más lejos, ya se va yendo. Y haz de cuenta que el chavo va caminando, como lo poco que me acuerdo, porque estoy hablando de esto hace como 5 o 6 años, no sé más. La imagen, haz de cuenta, imagínate una persona caminando por una orillita así como donde empiezan las casas, y aquí a un lado la vía del tren. Haz de cuenta que iba caminando el chavo como que se había salido de su trabajo en la noche, y haz de cuenta que empieza a oír el llanto. Y luego cada vez más lejos, y él va grabando y va diciendo, no, pues ya no me preocupa porque se va yendo más lejos, tú dices que ya no voy alejando. Y luego de repente en una de esas donde lo oye muy lejos, pero más bien lo oye muy despacio, pero donde voltea él con el celular, hay un lado, de cuenta que la vía, te das cuenta que él estaba aquí, no sé, a la altura yo creo de la puerta, donde voltea se ve la figura ahí, y se ve, sabe el chavo corriendo asustado, ¿verdad? Porque y se oye, le dice, es que yo la veía lejos, ¿y cómo es posible? ¿En qué momento? Y por eso le decimos de eso, de que mientras más lejos lo oigas, que más cerca está él. Esa es una de las cosas que se dicen de La Llorona. Mis suegros viven al lado del río, entonces los primos, mi suegro nunca la vio, ¿verdad? Tu tío, ¿verdad? Vecinos de mi suegro, ellos la vieron, aseguran que la vieron pasar por el pasillo entre la casa de mi suegra y su casa, ¿verdad? Ellos les dividen un pasillito y cruza, baja hacia el río. Entonces ahí aseguran que los perros empezaron a ladrar y a ladrar y a ladrar. Entonces ya este tío de mi esposo se asoma a ver qué era y la escuchó donde venía, pero él la vio que cruzó de todo el pasillo. Venía del río para acá para arriba, en su casa, ahí en la colonia El Pueblo. De hecho, fíjate que los animales como tienen otro sentido, que es diferente el ladrido, diferente cuando es una persona, a cuando es otro animal, o cuando es algo diferente. Sí. Entonces te das cuenta que el animal está diciéndote algo, ¿verdad? Así es. Mira, hay un, creo que esto no sé si ya se lo sabía. Esto es un videito. Es un video de Alemania. No se ve nada más que es el puro audio. Desde que sí me da miedo La Llorona. Sí. Entonces sí o sea, a lo mejor un fantasma sería como que, pero La Llorona no sé por qué sí, como que es algo muy tétrico, muy tenebroso. Bueno, aquí tenemos la historia, o un poco de la historia de la leyenda de La Llorona. Dice, la tumba de La Llorona se encuentra ubicada en el antiguo pueblo de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Este lugar es el único donde el Vaticano confirmó que La Llorona se parecía a tal grado de haber hecho un exorcismo. En el año de 1850 se escuchan por primera vez sus lamentos. El dueño de estas tierras en 1963 mandó a hacer una cruz grande arriba del Calvario, pero en un tempestad le cayó un trueno justamente a la cruz y la despedazó lanzando piedras hasta 300 metros de distancia.
Desde hace años en este campo de cultivo, muchos campesinos llegaban a trabajar en las tierras. Cuando todos los campesinos regresaban a sus casas en los años 1800, en el recorrido de estos ranchos escuchaban suspiros y llantos de una mujer de blanco que la veían flotando con un velo muy delgado entre los campos e iba sollozando el popular llanto que decía: ¡ay, mis hijos! Muchos de estos campesinos le contaban a sus familiares que lo escuchaban, y muchos de ellos aparecían muertos o simplemente desaparecían así, y se creía que la Llorona se los había llevado. Cerca de estas tierras había un río en el que aparecían los cuerpos de los campesinos a los que los acosaba la Llorona. Ya cansados de lo mismo, los dueños de estos campos trajeron a frailes españoles que eran representantes en esa época de la Iglesia Católica, pero ellos no podían decir que había un ente hasta que hubiera pruebas antes de proceder, así que mandaron a los frailes a que se quedaran a dormir, y durante una noche uno de ellos en su recorrido oyó los lamentos desesperados de una mujer, y al día siguiente hizo lo que pasaba ahí. Yo he escuchado los gritos, y no solo eso, vi a una mujer de blanco pasearse por los sembradíos hasta ese punto donde ahora está la tumba, donde dejaba de llorar. Lo mandaron al Vaticano, la iglesia ordenó que se construyera esa tumba, y no solo en ese lugar se hizo el primer asesino en México, en donde se terminó con una entidad que estaba habitando en un lugar físico. El llanto de esa mujer dice así: ¡ay, mis hijos! Por si aún no conocen la historia, esta mujer había tenido 3 hijos con el amor de su vida, pero él, al no quererse casar con ella, al no querer estar más con ella enloqueció y en un río cerca de su casa a su niño en venganza en contra de su marido. Ellos fallecen y su marido se entera, y en lugar de sentir esa satisfacción que ella pensaba ganar ahorrando a sus propios hijos, ella empezó a sufrir un profundo dolor. Tan es así que todos los días al borde de ese río se ponía a llorar, hasta que ya no soportó más, se amarró a una carreta y se aventó a este río para morir con la esperanza de poder encontrarse con sus hijos. Pero según la Biblia, el peor pecado que puedes hacer es matar a tus propios hijos, ya que es una burla hacia Dios, porque son un regalo de Él. Así que al suicidarse jamás pudo reencontrarse con ellos, y su espíritu se quedó en un profundo dolor y enojo que aún después de tantos años sigue vagando su espíritu buscando a sus hijos. Y si no encuentra a los suyos, puede que tienda a llevarse a otros que no sean sus niños. La leyenda dice que si entras en un río siendo un niño y escuchas a la Llorona, es porque ya te está acechando. Pues esa es la historia en pocas palabras de la Llorona, que la verdad está, pues, Chihuahua. Mucha gente la hemos oído, y platicaba el otro día, lo raro es que a muchas partes que vas dicen que de ahí es la Llorona. A muchas partes dicen, es que aquí pasó. Y hasta hace poco empezaron a sacar algunos youtubers videos de la tumba esa de la Llorona. Entonces, pues en teoría hasta ahorita se cree que ahí es, pero en muchos lados han escuchado, está como haciéndonos un poquito a un lado de lo paranormal, como un monólogo de Franco Escamilla. No hemos escuchado que dice que él a lo que le tiene miedo es la oscuridad, y que cuando está oscuro siente que su mente lo traiciona, y que su cerebro le empieza a decir: Franco, ahí está la Llorona en el apoyo, y que dice: no, seas mamón, sí, ahí está, prende el foco, y que dice Franco: no, estoy todo cuidado. Y luego que en una de esas que se fue a una gira a Sudamérica y que se quedó dormido, y que se le dijo: Franco, aquí está la Llorona. Dice: mamón, güey, pues está en México. Como seguramente va a decir: ahí les encargo el chacarro, déjame, voy a asustar a Franco, te das donde anda. Y lo dice, pero, y es cuando saca el tema de que dicen: pero supuestamente en todos lados se oye la Llorona, o sea, ¿cómo está el pedo? Y pues son cosas que o sea,
ahora Más sí que nada paranormales y que no puedes explicarte. Ajá, Es que se es- supone que los ríos conectan Ajá, a todas eso es lo partes. que te iba a decir. Entonces, Por eso está. o sea, por eso Ajá. conecta todo el rollo. Entonces, sí, por eso. Pero pues, para saber la verdad. Oye, pues la Llorona será de Durango, será de todos los ríos, a ver dónde, pero lo que sí es de aquí, de nuestra región, es el diablo que se apareció en la discoteca, en el día, ya por el año 85, por ahí, más o menos, fue en ese. Ya te lo nací. No, yo tenía como 5 años por ahí, pero ¿sabes por qué se me quedó grabado? Porque una de las personas que vivió esa experiencia es vecino de mi casa. Ahorita ya lamentablemente pues ya falleció, pero era vecino de ahí pues ahí vive su familia todavía. Él ya no está con nosotros, pero él vivió esa experiencia, sí, y dice que estuvo muy fuerte lo que se vivió ahí con pues, los que ya la saben, pues no me van a dejar mentir, y los que no, pues ahí pónganle poquita atención. Es en una discoteca en el año allá en el 85, aquí en Monclova, llamada el D&G. Ajá, estaba una muchacha pero sí, súper emocionada, porque pues ahí se acercó un galán, se acercó ahí con ella, pues la pidió que si bailaban. Entonces ella pues sin pensarla, luego accedió a bailar con él, y pues cruzaron plática, ahí estuvieron charlando, estuvieron bailando, incluso hasta se dice que estuvieron bebiendo. Entonces ya después de un cierto lapso, hay mucha gente que asegura que a ella se le cayó una cadena con un Cristo, que fue lo que hizo que se agachara. Entonces otras que se agachó a abrochar su zapato. Pero ahí lo que se escucha mucho es que se le tiró una cadena. Entonse al tirársele su cadena, ella se agacha y se percata que ese galán con el que ella estaba bailando pues tenía una pata de gallo y una pata de una pezuña, sí, una pezuña. Entonces ahí en ese momento ella colapsó, se quedó sin habla, quedó ahí toda desmayada, y se hizo ahí un escándalo, a ver qué era lo que había pasado. Y esa persona con la que andaba bailando desapareció. No lo encontraron, la discoteca hasta la fecha, pero Muchos decían que olía a azufre, ¿no? Ajá. Fíjate que esa misma historia existe, no recuerdo exactamente en qué parte, Sonora, Sinaloa, Tijuana, por aquel rumbo. Y creo que en aquella parte es exactamente igual como lo estás platicando tú, pero no recuerdo si en esa parte el bar o la disco o el hotel termina en llamas, algo así. Yo recuerdo haber leído o haber escuchado la historia también, algo parecido, y que relacionaban muchas historias en varias partes, que muchas de las veces habían sido chicas que no deberían de haber ido a ese baile, o a lo mejor, decían, a lo mejor eran mujeres o chicas que sin permiso, porque ya ves que antes era de que mamá, dame permiso, y no te dejaban, si no te dejaban, era de que no te dejaban, y muchas veces, o sea, no faltaba la rebelde que pues, yo me salgo y no pasa nada, y relacionaban con que por ese lado era de que por eso se habían aparecido en ciertos puntos esa misma manifestación de diablo, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí, una investigación terrorista. Pero es de cuál? Callejón del Diablo. Es la de aquí, ¿verdad? Sí, la que viene del cuarto Chipili. Sí, dice la típica historia de Monclova, el Callejón del Diablo, después de que la Santa Inquisición se enfrascara en una cruenta lucha contra las brujas de Monclova. Cansado el diablo de esperar en los márgenes del río Monclova, donde comúnmente sostenían sus entrevistas, una noche decidió salir en la búsqueda de sus seguidoras. Cuentan que esa noche no fue como ninguna de las estrelladas de la ciudad, sino que anocheció más temprano, fue un cielo huérfano de estrellas, y las únicas luces que se veían eran los quinqués encendidos que se dejaban ver por las ventanas de las casonas del Monclova antiguo.
En sus andares por la ciudad de los márgenes del río, rumbo a la plaza principal donde se había enterado, estaban castigando a sus seguidoras. El maligno eligió uno de los muchos callejones de los que ahora es el centro de la ciudad, el cual se resplandeció por la flama que parecía envolverlo a su paso. En la época colonial, en Monclova únicamente eran calles las que corren de sur a norte, de acuerdo al historiador Juan Lacarrière, y la historia y las demás que van de oriente a poniente eran los callejones. Cuentan quienes lo vieron que era un hombre bien parecido, que llevaba un gato negro en sus brazos, tal como relata la historia, y se presentaba en sus entrevistas con las brujas del río Monclova en la margen del río. Desde entonces la gente religiosa punó mucho tiempo para que le quitaran el nombre del Callejón del Diablo, porque invocaba el maligno, de modo que le pusieron el Callejón del Golpe, el Callejón del Río, el Callejón del Águila. Pero poco después del año 1850 las autoridades eclesiásticas decidieron intervenir y le pusieron el Callejón de San Juan. Hay en el archivo municipal una declaración de bienes del señor llamado Manuel Castillo, que me parece muy simpática, porque dice que tiene su morada de tantos cuartos situada en el Callejón del Diablo, alias Callejón San Juan, contó el historiador. También comenta que fui y le pregunté a la gente de ahí cómo se llama aquí. Dijeron que se llama el Callejón del Diablo, pero que Carlos Páez le puso Jesús Barrera, y que hay quienes aseguran que de cuando en cuando la calle Jesús Barrera sin más presenta una iluminación inusual por las noches, atreviéndose algunos a señalar que es debido porque el diablo va pasando y muchas veces se alcanzan a escuchar sus pasos. Los taconeos. Va en busca de sus seguidores. Pues ese callejón es el que está sí, el que viene desde el Xochipilli 1 y sube hasta acá, hasta viene a topar al que era el IRMAC, donde era el IRMAC antes, que ahora es creo que la Metropolitana, algo así, antes de llegar a la hacienda. Llegas antes de la hacienda, antes de la hacienda está la calle de frente, que es la que va a dar al semáforo del parque. Ese sí, es el mentado callejón. ya sé que está muy angostito. Sí, ¿no? sí. Ese es el mentado callejón. Ya lo que Por la pues bueno, esas son algunas de las historias. Así es. ¿Algún otro relato que tengan o algo que quieran agregar o si no para finalizar este episodio, porque la verdad está muy bueno para dejarlos con estas historias, y ya el próximo episodio, si les quiere, vamos a traerles otras historias también, ya no nada más de aquí de la localidad, traerles historias de pues a lo mejor del mismo estado o de otra parte de aquí. No, y de aquí faltaron. Fíjate que me gustaría para el próximo capítulo vamos a investigar. Hay un lugar, no recuerdo qué parte es, donde creo, no quiero decir nombre para no equivocarme, pero creo que es en Estados Unidos, donde hay un cruce de un tren, y que si tú pones talco en tu vidrio del carro, se marcan unas manitas y se va moviendo el carro. Creo que es el paso. Entonces vamos a la próxima semana a investigar bien y traerles bien la leyenda esa de esos niños, e investigar un poco también de algunas otras leyendas de aquí de la comunidad o del estado, para traerles pues ya más leyendas, más historias, para que la gente pues vaya conociendo un poco de las leyendas locales que pues, se oyen aquí, no nomás en el estado, sino en todo el país, ¿verdad? El troquero. Sí, esa está padre, ese es el Saltillo, ¿verdad? Para acá, para este lado. Sí. Bueno, pues entonces hasta aquí nuestro programa de Rebane Paranormal. Esperamos haya sido de su agrado, y les seguimos invitando a que compartan la página, compartan el canal,
y pues ahí dejen sus comentarios y sus likes. Así es, también ahí pues dejen también las leyendas, ¿verdad? Que conozcan ustedes también ahí dentro de la localidad, de su zona, su región, para que nos las digan ahí, para nosotros aquí darlas a conocer y pues investigar un poco más, ¿verdad? Así es. Fíjate, y antes de terminar este episodio, no sé cómo anden ustedes, jueves, ¿cómo andan el jueves? Creo que no hay nada. Jueves, digo, para ver si nos damos la vuelta a Nadadores, buscar el lugar ese Ay, es que también la pienso, porque sí está medio crítico, tenebroso. Ya sabes, lo mismo está el tiempo. Ya sé, pero bueno, igual vemos, mejor no nos comprometemos a nada. Yo no pasa nada, yo lo he hecho muchas veces, las exploraciones. Yo lo digo por ustedes, ¿verdad? Que el mamón. Bueno, mis amigos, muchas gracias por estar acompañándonos. Ya ven que cada que terminamos o iniciamos un episodio paranormal, siempre puede descontrolarse porque nos relajamos un poquito de las historias paranormales que trajimos para ustedes. Esperamos que hayan sido de su agrado. Si les gustó, ayúdenos compartiendo el contenido, ayúdenos a que la más gente sepa de los episodios que estamos subiendo para todos ustedes. Nos despedimos. Mi nombre es Johnny Zafado, Alejandra Franco y Charlie López. Nosotros somos de Rebanes.